Rocky. Después venimos al como camerino. disco rayado, anda, como baila. Estaba aquí paradito. Báilalo, Rocky. Creo que recién escuchó O sea, en realidad no es un tema, pero es como, o sea, no es que es una canción Claro, así, sino es que es famosa en TikTok. Ahí, báilalo, Rocky. Pero el Dieguito debería tener Báilalo Rocky para ponerle ahí. No está medio bajoneado. Báilalo Rocky. Báilalo, Rocky. Claro, ya Dieguito va a estar buscando seguramente ahorita, pero qué gusto poder saludarlos. Que se conecten a TVC, este programa que lo hacemos con todo el corazón. Gracias por hacernos parte de su familia, porque usted es parte de la nuestra. ¡Claro que sí! Ahora sí, Diosito, ya nos igualaron el reloj. Gracias. Ahí, báilalo, No, Rocky. ahí está. Báilalo, Rocky, Suéltalo, Rocky, Rocky. suéltalo, Rocky, báilalo, Rocky, Suéltalo, Rocky. suéltalo, Rocky. Claro, falta el piecito. Buenos días de Dios. Como dice Martín, háganos parte de su familia, por favor, porque hoy hablaremos de los testamentos. Uy. Y déjenos alguito. Si le alegramos todas las mañanas, Exacto. déjenos alguito. ¡Qué bonito mensaje, ¿no es cierto? gordito! Claro. ¡Qué belleza! Me uno. Sí, al Keru, por hacerme reír, le dejo unos terrenos allá por Machachi. Eso. A veces hay gente que no tiene a quién dejar. Aquí estamos. Estos guambras me hacen reír todas las mañanas. Le dejaré un terrenito por Pinta, que el gordo va a disfrutar más que nadie su retiro en Pinta. Claro. Le voy a dejar un Gordo, terrenito. me A la gusta. Cari, porque me ha hecho también reír, le voy a dejar todo el juego de vajillas. Dice. Ah, ya dice. Las vajillas de Yo cerámica. no quiero El esas juego, vajillas. el juego de comedor. El juego de comedor. Dice. La casetera. Hable. Bueno, yo me he saludado y usted, yo siempre les doy paso. Buenos días. Buenos días. Bien, Les digo, buenos días. qué maleducados que Pero son, buenos compañeros. días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí el señor ¿Qué le también pasa? está en Baila la Rocky. El chico necesita está en ir al Baila la baño o Rocky no también ahí no sé. moviendo. Él vive en un zumba permanente, ¿no? O se le Moviendo metieron la las abejas al patita. pantalón, algo, no sé, qué está. Hoy tenemos un gran programa, como todos los días hemos preparado un gran contenido para todos ustedes. Cuéntenos, señor Quintana. Justamente lo que estaba hablando mi querido gordito en Sala Legal. ¿Cómo y cuándo preparar un testamento? Benditos ustedes que tengan algo que heredar, pero conózcalo, porque claro, eso, yo sí considero que eso es importantísimo. Cuando yo algún día sea abuelo y tenga que heredar o sea, todas las cosas, yo sí digo en vida, porque después de muerto yo Ya he visto para qué. familias que se aman, que se quieren pelearse por los terrenos, pelearse por lo uno, Yo por lo me de otro. gastar todo. Claro. Todo lo que he trabajado, todo me de gastar. Clarito Sí. les dije a mis hijas, dejaré lo que puedo a cada una, tal vez un departamentito a la una, un departamentito a la otra y se acabó. Claro. Porque yo me lo trabajé, Yo igual. yo me lo como, yo me lo gasto. Yo ya de abuelito voy a invitar a toda mi familia a Galápagos, de algún lado y todo, y que mis hijos me digan, ay, ¿y con qué pagaste este viaje? Y yo sí, con su herencia. Exacto. Ajá. Sí, la verdad es que a mí sí me gustaría eso. Qué también. lindo. Si Dios da esa oportunidad de poder durante la vida generar y hacer ciertas cosas, por supuesto que lindo poder dar a tus hijos, pero no todo. No todo. Pero, Cari, lo así importa- no termina lo- siendo equitativo, ¿no? Porque uno trabaja, uno tiene derecho Claro. también a disfrutárselo. Que se escuercen también ahí por cambiarme los pañales si quieren algún terreno. Pero lo importante, lo hiciera en vida, porque claro, mucha gente no lo hace y después matándose Peleas. todos ahí la pelea Sí, con con la abogada. testamento hay peleas. Ajá, yo sí en vida. Y para no pagar impuestos, he heredado en vida también. Donación, ¿Usted qué opina, llamada. gordito? Donación. Donación. Yo no sé, yo como no tengo nada que dar. Claro. La deuda de la tarjeta al uno, la deuda de la tarjeta al otro, eso puede heredar No, usted. porque eso ya cuando uno, chao, ya hasta ahí llega. No sé, Exacto, bueno, sí. el gordito sí paga Desgravamen. Claro. Rezándole al desgravamen. Bueno, ese será uno de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Por supuesto, si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta para nuestro especialista, abrimos desde ya nuestro WhatsApp para que nos la haga llegar. Y si quiere contarse ese periodo por su familia, cuéntenos también, que nos encanta el chisme. muy bien. Queremos Sí, saber también. Hace rato que no tenemos Claro. esos chismecitos. Sí, en mi ¿no? familia se están matando por los terrenos de la abuela. Ah, cuente también para... Heredenos a Antes que nosotros. las ya abuelas decimos, y los nosotros no abuelos nos vamos a podían. pelear palabra. 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 Oye, no fuiste tan convincente. Pero que no sé qué estaban diciendo, no lo escuché yo Que no solo. nos vamos a pelear Que si por las no, herencias que nos exacto. dejen los televidentes. No nos vamos a pelear. Palabra. Palabra. Juradito. Muy bien, perfecto. Somos el único programa de la mañana que no se va a pelear por las herencias. A nosotros sí nos puede dejar. No decimos qué más hay, jefa. Jefa. Ay, sí, ya, por rapidito, eso, pues que rapidito. de una. Ya. Claro, jefe, es que para eso nos pagan, para hablar y Claro. hablar. Dice aquí, además en salud femenina, señoras y señores. ¡Ay! Mujeres, su
súper pendientes de este tema, las hormonas. ¿Qué pasa con nuestras hormonas? ¿Qué pasa cuando se alteran? ¿Qué pasa cuando van entrando ya los añitos y por supuesto no se segrega tanto de una, de otra? ¿Qué sucede con nuestro comportamiento? Y por ustedes supuesto, saben por esto, doctor Ortega. Sí, de verdad, ni Exacto. siquiera. Hoy le digo a mi esposo en el desayuno, oye, mi amor, ¿te pasa que de vez en cuando solo te pones sentimental porque sí? ¿No? Y yo, ¿por qué? De verdad. No, jefa, yo estoy más ligada que recontra ligada. Pero es que, Y claro, las no mujeres no es de eso, pero tienen diferentes sí. cambios de hormonas. Las mujeres tienen diferentes cambios hormonales dependiendo del ciclo que se encuentre en el mes. Entonces, Y cuando sí es ya cierto. va llegando, obviamente, al periodo, al día que ya te toca, sí. Pregúnteme a mí lo mismo que le preguntó a Don Omar. No, Oye, gordita, yo pregúntame, sé por que favor. usted me va a decir que sí. No, pregúnteme a mí, por ¿Cómo fue que favor. le Gordita, preguntó? ¿a usted le pasa como que a rato se siente como bajoneado, un chance? No, yo estoy deprimido siempre. Es parte de mis días. Sí, yo vivo deprimido. Pero no, a nosotras sí nos pasa un poquito más. Yo tengo que decir que, no sé, desde que cumplí 38, más o menos, jueguen. empecé a sentir como que cuando ya iba a llegar mi periodo, sí tenía un cambio. Antes de los 38, nada, todo era perfecto. Así que ahora sí, a mí sí Y me que, pasan esos cambiecitos. No lo medios tome como mal, raritos. porque lo toma como mal a veces, pero sí, las mujeres son más claro. hormonales, porque tienen diferentes cambios de hormonas. Una hormona para tal ciclo de la menstruación, otra hormona para... Entonces, claro, y Es eso que sí sabes cuándo afecta se a la toma parte... mal. ¿Cuándo? Cuando te dicen, ay, qué hormonal eres. Porque ya, pues es como una burla, pero sí, de ahí es obviamente Caramba, y es doctor Quintana, lógico. qué gran, Por supuesto. Gran disertación, doctor Quintana. Sí, y ciertas Está hormonas... A 2 entrevistas, Exacto. usted. A 2 No, y entrevistas. esto- ginecólogo. Esto sí hice yo cuando hice estos cursos del funcionamiento del cerebro y cómo está programado. Tiene que ver mucho con la programación del cerebro, las hormonas, porque las hormonas son lo que nos hace sentir felices, tristes, emocionales. La testosterona, que es para los hombres, es la que nos hace sentir que todo lo podemos, que todo, aunque no podamos. Un 800, doctor Les hace Quintana. Ajá. Se programan computadoras de autos, cerebros, se programan alarmas. También abogado, algo todo. también Sí, era. sí, sí, todo. Claro. Testamentos, Todo un todo. poco. Sí, Muy bien. Ay, Además- qué buen tema. dígalo. Los peligros ocultos de los juegos en línea. ¿A qué se pueden estar exponiendo los más jóvenes de la casa? Ojito con esto, ¿ah? Ojito con esto. Y en sí, oiga, los juegos en línea, hasta los grandes pueden caer. ¿Ah? Ojito también. Fortunas se han perdido por esos juegos. Apuestas en línea y demás. Mucho ojo con eso. Sí, es un tema súper bueno a tratar y yo creo que tenemos que ser súper realistas como padres y ahora funcionan las cosas así. Yo ahí sí tengo que decir, Dios mío, hablo con mi hija tanto y le digo porque también se esconden muchos pedófilos tras estos Porque se conversa en línea, juegos. Exacto, juegos. entonces yo sí hablo un montón con mi hija porque sí, ellos ya juegan en línea y yo sí le digo, mi amor, si a ti te dicen, te piden fotos, si a ti te dicen que le van a matar a mamá, que le van a matar a papá, que van a hacer cualquier cosa, no creas, nada de eso va a pasar. Ven y cuéntame a mí, siempre estamos aquí, tu mamá, tu papá, para que nos cuentes de estas cosas, para que nos preguntes de estas cosas, porque de verdad sí pueden enganchar a los niños de una manera tan fuerte. De hecho, se ha visto, Y- ¿no? En varias series qué es lo que Claro. puede pasar. Y no solamente eso, porque hay muchos niños o niñas que son perfectos, lindos, sí, papito, lo que diga, comen, pero su personalidad en los juegos de línea Es otra. son unas personas que realmente de miedo, insultan, acosan, o sea, realmente, porque claro, uno también se vuelve, en línea se vuelve como un personaje extra que claro, puedes decir lo que te da la gana, puedes amenazar, puedes ser bullying, puedes tener un léxico realmente totalmente inapropiado y claro, uno se da cuenta porque mi hijito es perfecto, mi hijito es lindo, pero yo sí he visto personas que en línea son, unas Terribles. personas Sí, sí, sí. detestables, ajá. Es verdad, es verdad, es verdad. Eso. Y rapidito, mitos y propiedades del camarón, camarón, camarón. Ay, camarón, camarón, camarón. El camarón ecuatoriano, conocido a nivel mundial. Hoy hablaremos del camarón también. Cómo aprovechar sus propiedades, cómo sacarle el jugo a este producto que nos llena de orgullo. A los ecuatorianos, no se lo pierda. También al volver, porque es momento de... Una pausa comercial. Pásenle, por favor, agüita de valeriana hoy a la jefa. Carmita, súbale, por favor. Está más tranquila Agüita de valeriana a la jefa. Apáguele los micrófonos, dice, y súbale el volumen. 9:46
ABC, gracias por su gentil compañía. Llegó el momento de Sobre la Mesa. Bueno, sobre la cocina va a estar este Sobre la Mesa especial. Recibimos a Juliana Borrero, nutricionista, quien nos acompaña en este segmento tan especial. Bienvenida, Juliana, gracias por estar junto a nosotros. Hoy es un segmento muy especial porque vamos a hablar de este producto que nos llena de orgullo, decíamos, ¿no? Uno sale de las fronteras patrias y tiene la suerte de encontrar etiquetado en grandes letras camarón ecuatoriano, y nos gusta muchísimo esto, pero este producto que quizá es muy cotidiano para nosotros, a veces lo comemos de una manera automática, pero queremos conocer más del camarón, de su valor nutricional, de todas las bondades que puede tener el camarón. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, ¿qué podemos encontrar nosotros en el camarón? ¿Qué beneficios tiene el camarón en nuestra dieta diaria? Y el camarón es espectacular. Primero porque es un producto nuestro y segundo porque es como cualquier producto del mar que nos va a beneficiar de un montón de omegas. Los omegas son los antiinflamatorios de nuestro cuerpo que nos ayudan a desinflamar de una manera natural. Tiene un montón de proteína. Entonces, para que tengan una idea, una porción de camarón tiene 18 gramos de proteína, una porción de proteína son 11, entonces tiene un poco más de una porción normal, ¿ya? Su cocción es facilita, de 3 a 4 minutos de cocinas. Tiene un montón de vitaminas del complejo B, vitamina A, vitamina B, vitamina C, entonces realmente es un alimento súper completo, súper completo. Al momento de prepararlo, ¿podríamos nosotros cometer algún error quizá al cocinarlo de más o no hay ningún problema quizás si se nos pasa un poquito la cocción? O sea, sí, si le dejas ahí que se cocine para siempre, obviamente se sabe un poco feo, pero ¿qué es lo que tenemos que hacerle primero? O sea, lavarlos, siempre hay que lavarlos, luego tenemos que sacarles la cabeza, sacarles la cáscara, sacarle la venita, pero no descartar eso, porque eso podemos usarle para fondos, para caldos, y que sabe súper rico. Y de ahí tenemos que siempre tener en cuenta la contaminación cruzada. Entonces no queremos tener el mismo cuchillo para cortar los camarones, que estén crudos, los vegetales. Entonces siempre tener su tablita, siempre tener los cuchillos. La cocción es bien fácil. Puedes hacerle en sartén, puedes hacerle hirviendo en una olla. Así que como tú prefieras, o tipo ceviche. Perfecto. Vamos entonces, manos a la obra, por favor, si nos cuenta, por favor, adelante. Mi querida Juliana, y mientras vas preparando, nos vas contando también algunos de los mitos y verdad que se del camarón. ¿Es verdad esto que a veces si abusamos nosotros del camarón podría elevarnos un poco el nivel de ácido úrico? Dicen eso, que no abuses del camarón. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? Es un excelente mito porque todo el mundo me habla sobre el camarón y el colesterol, pero es un mito. El camarón en sí no me eleva el colesterol para nada. Lo que hace, el camarón tiene su propio colesterol, pero no es un colesterol que me va a subir. Lo que me sube el colesterol en la sangre son las grasas saturadas, por ejemplo. Es que lo comemos apanado y... Exactamente. Por ejemplo, en la carne, el gordito de la carne, eso sí me va a elevar el colesterol. El camarón, hasta el día de hoy, no hay ningún estudio en el cual te diga, sí, se elevó el colesterol de la persona por comer el camarón. Entonces eso sí es un mito. No se ha probado y realmente personas con infartos previos, personas con cualquier tipo de problemas, de dislipidemias, pueden consumir el camarón. No ha habido problemas. O sea, un ceviche de camarón, una sopita de camarón, sin ningún tipo de problema, sin inconveniente. Sin ningún Igualmente tipo de para el tema del ácido úrico y todo eso, sin problema. Sin problemas. El camarón realmente es súper bueno para la salud. O sea, a menos que sean alérgicos al camarón o cualquier tipo de producto del mar. No hay ningún problema. Les voy a contar un poco qué estamos haciendo. Estamos haciendo camarón y aquí les vamos a hacer unos fideos de zucchini. Genial. Entonces, en vez a veces, si queremos estar un poco más saludables, queremos... eliminar esos carbohidratos de la pasta. Aquí solo utilizamos cualquier zucchini amarillo, verde, le cortamos, tenemos aquí los zucchinis, las ponemos aquí en el sartén, un poquito, y tenemos aquí unos ricos fideos de zucchini. Genial, miren esto, ¿no? Realmente es una propuesta muy interesante. Reemplazar la pasta por el zucchini, se elimina estos carbohidratos y va a ser una propuesta realmente deliciosa, ¿no? Y todo se lo hace muy, muy rápido. Entonces, hablábamos de este nivel alto que tiene de proteína el camarón también, que es muy bueno. También la rapidez en la que se cocina. Y acá simplemente se empieza a tornar curvo el camarón y ya está listo. No hay que dejarle que se enrisque totalmente. Exactamente. Realmente
Y como te decía al comienzo, o sea, increíble que sea nuestro. No tenemos que traerle de otros países, sino si podemos consumir lo nuestro, primero, siendo un alimentazo tan bueno, porque como te digo, le queremos similar algo a cualquier marisco del mar, por ejemplo, o de las piscinas, puede ser el salmón, puede ser la trucha. Esto es igual o mejor, entonces el salmón ni siquiera es nuestro, entonces esto es nuestro. Y es fácil de cocinar si no tenemos tiempo, porque estás corriendo de lado a lado. Más rápido. Le haces en un segundito, es saludable, no te va a empeorar nada. Y es lleno de sabor, sin duda, ¿no? Es una le maravilla. disfrutamos todos. Sin duda, es lleno de sabor. Y hoy día se hace aplicaciones de todo, ¿no? Se lo procesa, se lo usa para relleno, se puede hacer hamburguesas, se puede hacer estos rellenos de empanadas, en realidad, lo que sea. Es una auténtica maravilla el camarón. Y bueno, saliendo de esos mitos también del colesterol, de que pueda llegar a afectar el ácido úrico y todo, como nos decía nuestro especialista aquí, el tema es de cómo se lo prepare, ¿no? O sea, usted va a comer el camarón apanado, evidentemente ese... Sí. ¿Cuál es el problema ahí? La panadura. Exacto. Entonces, y la fritura profunda, ¿no? Y el tipo de aceite. Aquí estamos utilizando aceite de oliva procesado en frío. Exacto. Entonces podemos hacer aquí un poco a la plancha. Obviamente freír ya no es una buena idea este aceite. Aquí no me sube la grasa saturada. El problema es cuando yo le hago saturada. Y ahí sí puedo utilizar hasta un vegetal apanado, que ahí sí es un poco dañino. Entonces, como ves, aquí ya está listo. El camarón aquí ya lo vamos a apagar. Genial. ¿Marcaría una diferencia, por ejemplo, el camarón de piscina con el camarón de mar? Es el sabor. Pero ¿cuándo sabes el sabor? Cuando lo comes. Ya. Entonces, aquí en Ecuador tenemos los dos. ¿En cuanto a las propiedades? No. Y tampoco si es congelado o está fresco. O sea, realmente las propiedades cuando le congeles pierdes muy poquito, pero casi nada. Y nosotros que vivimos aquí en la sierra, a veces no tenemos el acceso al camarón todo fresquito, perfecto ese rato, como en la costa. Entonces, si está congelado, no hay ningún problema. Y justo lo que nos dices es una bendición, ¿no? Esa es la suerte del camarón. Que se lo sienta así, ¿no? Con una calidad sublime, incluso cuando uno lo saca, lo descongela, lo prepara, si lo cocina bien al punto apropiado, queda así, magnífico. ¿Y qué me decía, jefecita? Perdón. Por favor, me dice la jefita que te pregunte, por favor, sobre la guía de nutrición, que es algo muy interesante también con respecto al camarón, por favor. Sí, a ver, ¿qué es esto increíble? Finalmente tenemos estas guías nutricionales. ¿Qué son las guías nutricionales? Es como la parte técnica del camarón, que me dice cuáles son los beneficios, cómo puedo cocinarlo, cómo puedo usar en diferentes platos, qué me da el camarón. Entonces, finalmente ya tenemos estas guías y ahí podemos ver cuántas proteínas tiene el camarón, cuántas son las vitaminas que tiene, cuál es la trazabilidad del camarón aquí en el Ecuador. Entonces, decir como de dónde proviene, cómo le limpian, que también sacar el tema del mito de los antibióticos, de las hormonas, que no le ponen absolutamente nada al camarón. Entonces realmente es un producto que nos beneficia a todos. O sea, como les dije, a menos que tengas una alergia, no te recomiendo, pero si no, estás totalmente libre de comerte unos fideos de zucchini con camarón. Qué maravilla, ¿no? Y por algo es que tiene ese éxito global nuestro camarón ecuatoriano y por eso es que ustedes pueden ver esta propuesta maravillosa. ¿Cuánto ha tomado? Pues de cero. Ustedes han visto que 5 minutos nada más. Y eso que hemos conversado bastante y hemos conocido bastante de este precioso alimento que tenemos nosotros los ecuatorianos, ¿no? Que como escucharon también, cuando uno lo consigue congelado, cuando uno lo consigue fresco, va a mantener esas características impecables para disfrutar de un plato realmente maravilloso. Ahí lo puede ver, mire. Y ahí tenemos un almuerzo que es bajo en azúcar. Correcto. Entonces me nutre, tiene fibra, tiene proteína, tiene grasas buenas del aceite de oliva. Entonces es un plato súper completo en el cual puedes hacerle para el almuerzo, para la cena, bueno, si quieres para el desayuno también, pero es algo que te nutre, te hace más saludable y usamos nuestros productos, que me parece que eso es importante recalcar. En cuanto a porción diaria, ¿cuánto recomendarías tú que sería la porción ideal para una persona de camarón? En mi caso, yo puedo comerme sin ningún problema una libra de camarón porque amo el camarón. ¿Cuál sería la porción recomendada óptima para una persona? La porción, primero la
la semana te recomendamos entre 2 a 3 veces a la semana. Y, y la porción te estás comiendo, la porción es más o menos unos 80, 85 gramos, que eso quiere ver, en estos tamaños de camarones son más o menos entre 12 a 14 camarones. Esa es la porción que te va a brindar los 18 gramos. Carbohidratos no tiene y tiene un abanico de vitaminas. Qué genial, qué genial. ¿Alguna otra inquietud que tenga mi querida jefecita? Porque en realidad está sumamente completo lo que acabamos de ver. Y miren lo bueno que es, ¿no? Como le decía, rellenos de empanada. Está presente en tantas sopas que tenemos nosotros los ecuatorianos. Va también con esta variación, este sustituto de una pasta o en una misma pasta tradicional, porque de vez en cuando hace daño, Sí, está ¿no es bien, cierto? de vez en cuando. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, con pastas, con arroces, con absolutamente todo, el camarón va muy bien. Aprovechelo, es nuestro producto, es uno de nuestros productos bandera emblemáticos y que están en los mercados más importantes del planeta como camarón ecuatoriano. ¿Alguna otra cosa que le quieras recomendar de pronto a nuestros televidentes, por favor? Sí, les quiero recomendar que abramos nuestra mente en los alimentos, que tratemos de comernos más saludable. Más saludable no significa comer lechugas todos los días. Podemos comernos a veces un camaroncito apanado y darnos cuenta qué es lo que tenemos, porque tenemos una suerte de tener un país que tenemos todo tipo de alimentos todo el año, y utilicemos lo nuestro y veamos opciones más saludables para tener menos problemas de salud, que es algo importante ahorita en los ecuatorianos. Un gran alimento ahí. ¿Los chicos desde qué edad le pueden comer? Los camarones, si es que los niños no tienen alergia, pueden comer desde el año. Desde el año sin ningún problema, vea. Gran alimento. Hoy hemos aprendido acerca de los camarones. Tremendo alimento. Y yo tengo la suerte de comerme ese tremendo camarón ecuatoriano que nos ha traído el día. Me voy a quedar probando esta delicia. Muchísimas gracias. Juliana Borrero, nutricionista, nos ha hablado de este gran alimento. Yo diría que es una super proteína ecuatoriana, un gran alimento que tenemos todos nosotros. Me voy a quedar probando. Muchísimas gracias, Juliana. Vamos a probar esta gran receta que nos ha traído hoy nuestra invitada. Hemos conocido más del camarón desde la parte nutricional, de sus beneficios. Así es que, jefecita, apunte una recetita para el día lunes a ver si hacemos algo de camarón. Es súper... No, jefa, no. Hagamos un empanadómetro de camarón. Ya tengo algo en mente, para un empanadómetro así de camarón. Al horno hagamos unos empanadotas de camarón. Muchísimas gracias, Juliana. Después de esto, vamos a ver qué nos tiene que decir don Martín y Quintana, que tiene un consejo para todos. Así es, mi querido gordito, presten mucha atención porque el cabello dice mucho de ti. Megacistin comprimidos actúa desde el interior, reparando, fortaleciendo y estimulando el crecimiento. Un cabello saludable mejora tu aspecto y tu confianza. Megacistin comprimidos es lo que tú necesitas para tener un cabello mucho más fuerte y saludable. Me encantan estas recomendaciones. Y después de esto, nos vamos con salud femenina. Benditas hormonas, Dios mío santo, ¿cómo está? Buenos días. Nos acompaña el día de hoy el doctor Iván, casi le pongo Garrido antes, Ortega Garrido, ginecólogo, y vamos a hablar precisamente de este tema, doc, que es tan importante y que van pasando los años y vamos, Dios mío, teniendo una alerta por aquí, las hormonas. Primero sería importante que nos cuente cuál es la función de las hormonas en nuestro cuerpo. Bienvenido, doc. Gracias por la invitación siempre, Hola, Cari. A ver, las hormonas son importantes porque son sustancias que regulan muchos de los procesos del cuerpo a todo nivel. O sea, a nivel cerebral, a nivel glandular, a nivel del páncreas, a nivel del hígado, inclusive el crecimiento. Entonces son muy importantes en todo lo que tiene que ver la vida, inclusive el hecho de la reproducción. O sea, interviene prácticamente en todas las funciones del organismo. Perfecto. Estas son las hormonas. Ahora, sabemos que en el caso de las mujeres, obviamente los hombres también tienen hormonas, pero en el caso de las mujeres es como un poquito más intensa la situación. Cuéntenos qué es lo que va pasando, doc, con el paso de los años. Ya no segregamos la misma cantidad de hormonas. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo cuando estas hormonas ya no se segregan de la misma manera que antes? Hay hormonas que se mantienen en el tiempo siempre secretándose. Por ejemplo, la insulina.
si hubiera cambios, la diabetes, por ejemplo, la de la tiroides, las hormonas tiroideas. Cuando hay problemas hay déficit, pero esto normalmente no pasa sino en casos especiales. Las que cambian, especialmente en las mujeres, son las que intervienen en la reproducción. Básicamente estrógeno y progesterona. Por ejemplo, pacientes que están entrando en la menopausia y nos están viendo, se están olvidando las cosas, no puedes poner atención a algo, tienes ganas de llorar, te sientes mal, cualquier cosa que te dicen te sientes susceptible. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cae el estrógeno. ¿Qué importante es el estrógeno en las mujeres? En los hombres, si es que nos cae la testosterona, lo único que pasaría es que el de abajo no funciona bien. Pero realmente no es que claro no nos que cambia. eso único, pero Le eso cambia al único le hombre. cambia al hombre en todo. Pero ese sería, bueno, una perspectiva, es verdad, el hombre sin que le funcione el de abajo se acaba todo, pero no es como en las mujeres que realmente sí afecta a muchas de las funciones. Claro, normalmente nos dicen como, ay, pero no te pongas así, pero tranquila, solo ponle buena onda a la vida. Y no se trata de eso. De verdad es algo que la mujer no puede controlar, Doc, cuando sucede este cambio hormonal. ¿Y qué hacer? Porque a muchas mujeres, yo creo que con el paso de los años, no sé, se ha dicho mucho que no está bien tomar hormonas, que esto nos puede traer problemas, que nos puede dar cáncer, que nos puede dar una infinidad de cosas. Y de hecho, muchas mujeres no lo hacen y dicen, no quiero. Pero qué tan importante es que ya cuando entramos en esta etapa, no sé, a partir de los 45 años aproximadamente, muchas veces puede ser antes y no hacemos nada. Simplemente dejamos que existe avance. este bajón de hormonas y solo pasa. Ahora, no solo pasa en la menopausia, no. También puede pasar en las jovencitas. O sea, muchas de ustedes pueden tener problemas antes de que llegue la regla. Sientes medio raro, no quieres saber de tu novio, te peleas con tu mamá. Entonces hay procesos que en la mujer dentro del ciclo menstrual y también obviamente cerca de la menopausia. ¿Qué hacer? Se puede utilizar hormonas. Hay un montón de mitos que hay que desmitificar y podemos hoy hablar de unos. Primero, tomar hormonas causa cáncer. Se ha demostrado en los estudios que la hormona no causa cáncer de seno. Ahora bien, hay pacientes que tienen ciertas alteraciones en oncogenes, por ejemplo, BRCA1, BRCA2, como la Angelina Jolie, que se hizo sacar las mamas porque ella le salió alterado de estos oncogenes. En este tipo de pacientes no podrían hormonas, pero no es que se quita ya esto de que me tomé las hormonas y por esto me generó cáncer. O sea, lo que puede provocar es que obviamente te puede aumentar más la celularidad en este tipo de cáncer. Entonces, primer mito, causa cáncer, quitamos. Específicamente en cierto tipo de pacientes donde tienen muchas familias. O sea, mi tía con cáncer, mi hermana Ya con como cáncer. genes que 3, están ya, ahí, eso sí, ya. hay que tener cuidado, no más de 5 años. Otra cosa importante, ¿todas las mujeres necesitan hormonas de la menopausia? La respuesta es no. Solo necesitas si es que tienes síntomas. O sea, si es que tienes los calores, sudores, las palpitaciones, no puedes dormir en las noches, estás re malgeña, no aguante, baja la libido. Es el momento que el médico podemos prescribir sin ningún problema. A cualquier edad, ahí viene la otra cuestión. Pasados los 60 años de edad, las hormonas como el estrógeno pueden provocar trombos. O sea, hay que tener cuidado, más infartos del corazón. O sea, hasta los 60 años se debería utilizar máximo hormonas. Ahora, hay estudios actuales que dicen que pasados los 60 años hay que individualizar. Si es una paciente deportista toda la vida, es una paciente delgada, que no fuma, que está como tú, que vas a llegar cuando llegues al momento que llegues a los 60 vas a llegar perfecta, porque se ha visto que el ejercicio físico ayuda un montón. Entonces, en ese caso se podría utilizar en ciertas ocasiones pasado los 60, pero de ahí, antes de los 60, no. Y tampoco como automedicarme, ¿no? También es, a ver, esto está tomando mi cuñada, esto está tomando mi tía, esto tomó mi mamá, entonces yo también hago exactamente lo mismo. Siempre es aconsejable, Doc, ir donde el especialista y que te hagan un examen, porque puede ser que unas hormonas se te bajaron y otras no, y no te pasó lo mismo que a tu familiar o amigo. Es que hay una hormona para cada tipo de mujer. A ver, mujeres que tienen menstruaciones de más de 7 días, hay una hormona que ayuda. Todas van a ayudar, pero hay una que te va a disminuir bastante el sangrado. Entonces yo le daría una específica para esto. Si es una paciente que tiene muchos cólicos menstruales, hay una progesterona que es exclusivamente que va mejor para ellas. Entonces va dependiendo de cada caso. Si es que tiene obesidad o sobrepeso, no le voy a dar estrógeno, porque el estrógeno más bien puede provocar trombos. Le voy a dar solo progesterona. Entonces así hay que ir jugando con el tema de las hormonas. Y también debe depender, Doc, de qué es lo que esté sucediendo, ¿no? Porque si en mi caso se bajó la libido, en el caso de otra persona, no sé, tiene resequedad en su piel. O sea, depende de muchísimas cosas para saber qué es lo que hay que tomar. Claro, es que hay hormonas, por ejemplo,
paciente que está cercana a la menopausia no quiere saber nada del esposo. Me dicen, doctor, no sé qué hacer, mándeme en receta. Ay, ojalá no me que pase. no quiero. Me dicen, mándeme una receta para no tener relaciones con mi esposo. A ver, hay ciertas hormonas para eso. Entonces, por ejemplo, si una jovencita se toma las pastillas de la mamá que esté en los 45 años, porque eso suele pasar, esas pastillas pueden tener un efecto androgénico, que se les da a la paciente más de 40 para que le ayude un poco en el libido. Pero si le damos a una jovencita de 20 años, le va a salir acné, le va a salir vellitos. Entonces, mira, por eso es que no hay cómo tomar lo de tu vecina, lo de tu amiga, lo de tu mamá. Claro, y se pensaría, seguramente si está tomando en adolescentes me va a funcionar a mí y voy a tener más líbido con mi novio, no sé, me imagino que podrían pensar esto las jóvenes. No, es que, bueno, a veces no saben, no simplemente cogen y se toman. Ahora, ¿Sí? Lo que es androgénico puede subir de peso indirectamente. Ahí está, las hormonas suben de peso. A ver, es un mito, no tan mito. Las antiguas hormonas, las androgénicas, afectan el centro del apetito. ¿Qué significa? Que te va a dar un poquito más de hambre y si es que tú no sabes cuidarte, no haces ejercicio, probablemente subas, pero no le eches la culpa directamente al medicamento, sino que el medicamento indirectamente te hace que quieras ir a la refrigeradora a comer. Y obviamente tú lo que haces es comer y puedes subir de Claro, peso. pero de ahí es manejarse un poquito, ¿no? Obviamente Totalmente. hay que cuidarse un poquito más cuando va pasando el tiempo. Tenemos aquí una pregunta, a ver, dice, buenos días, preciosos, muchísimas gracias, lindo programa. Por favor, ¿hasta qué edad se puede tomar colágeno? Tengo 69 años y me ha hecho bien llorona. ¿Esto puede suceder? A ver, el colágeno no genera nada del llanto, ¿no? Es importantísimo que el colágeno puede servir en ciertos casos de problemas de articulaciones, pero el colágeno no va a ayudar para los calores, para los llantos que tiene. Yo le diría, ve con el médico porque probablemente se convierte en depresión. Y la depresión es un enemigo silencioso que si le dejamos pasar mucho tiempo, inclusive hay tasas altas de suicidio, ¿no? Importantísimo tomar en cuenta. Keru, ¿tienes pregunta para nuestro especialista? Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Ya saben que siempre, todos los martes, está acá nuestro querido Iván Ortega. Cuéntenos un poquito porque hay muchos jóvenes hoy en día que por tema de la estatura están utilizando las hormonas del crecimiento, que también pues las hemos visto en algunos deportistas. ¿Esto podría estar afectando en algo a los niños o a las niñas en otras áreas? O sea, por hacerlos crecer las hormonas de crecimiento. El Martín topó un tema importante. La hormona de crecimiento se lo debe utilizar, sí, en cierto tipo de casos, cuando el endocrinólogo lo recomienda. Ahora, hay muchos jóvenes, y esto estoy viendo especialmente en los que van a los gimnasios, ¿sí? Y ya que Martín pasa en el gimnasio, espero que no esté utilizando utilizar testosterona para engrosar, si quieren ser lo que se conocen como Para hacerse pepudos, más que dicen. grande. Entonces, es importante porque te puede afectar la virilidad, ¿sí? Y además de que se han escuchado que si tiene músculos, pasa cierto? eso será mito, ¿verdad? No es mito, si es que se utiliza de manera inadecuada, obviamente lo que van a hacer es atrofiarse los testículos. ¿Y qué va a pasar? No vas a poder ser papá. Así que los hombres, especialmente, los hombres hacemos bobadas muchas veces porque ustedes sí van al médico. La mujer, yo admiro, al ginecólogo van cada 6 meses, cada año, pero los hombres no. Y los hombres hacen lo que el amigo le dice y muchas veces hasta en los gimnasios, gente que no es médica les manda este tipo de hormonas. Así No que mucho hagan cuidado. esas cosas. Mucho cuidado. Rapidísimo, Doc, tenemos algunas preguntas, así que ahí me va respondiendo de una. Buenos días, doctor. Tengo 52 años. ¿Necesito ya hormonas? ¿A qué edad debo empezar a tomar? Aún menstruo. Muchas gracias. Si es que tiene síntomas, sí, o sea, calores, sudores y palpitaciones. Si no, no necesitas. Me está recomendando la endocrinóloga pediatra. Buenos días, hermoso programa. Me está recomendando la... Ahí está, me acabó de llegar el mensaje. Que le dé unas medicaciones a mi hija para retrasar, pero... ¿El no, periodo? la pubertad precoz. A ver, claro, si es que te va... Normalmente, ¿cuándo tiene que bajar la menstruación? Entre los 9 y los 16 años. Si es que empieza a aumentar estas hormonas antes de los 9, sí es importante que la endocrinóloga disminuya esta agresividad, digamos, como se están midiendo las hormonas para evitar problemas después. Buenos días, tengo una pregunta. Cuando se realizó una histerectomía, pero se tienen ovarios, ¿se puede tomar hormonas? Sí, claro, a ver, normalmente si es que sacan el útero no tienen por qué sacar los ovarios. Los ovarios son los que generan las hormonas. Se necesita hormonas siempre y cuando obviamente tenga síntomas, si no, no. Perfecto. Dice, buenos días, excelente programa. Como siempre, muchísimas gracias. Yo he estado sufriendo de ovario poliquístico toda la vida y siempre me han mandado anticonceptivos combinados. Esto no afecta a la larga. Tengo 33 años y este tratamiento parece no tener fin. Sí, exacto. Síndrome de ovario poliquístico no tiene cura. El mejor tratamiento, si no quieres ser mamá todavía, son anticonceptivos hormonales del tiempo que sea. No tengas miedo. Doctor, buenos días, doctor, le comento, yo llevaba un año sin menstruar y mi ginecólogo me mandó a inyectarme la Depo-Provera.
pero porque dijo que me faltaba estrógeno y volví a sangrar. ¿Usted qué opina del tema? A ver, yo Depo-Provera no daría a alguien que le falte estrógeno porque la Depo-Provera es progesterona. La Depo-Provera es una inyección que te quita la regla. Se coloca cada 3 meses. Mi recomendación, si tú quieres ver regla, utilizar combinados. Perfecto. Sigo, jefecita, una más o ya se acabó. Hay tiempo. Muy bien, rapidísimo. Dice, buenos días a todos. Una pregunta al doctor. Tengo 54 años y me extirparon el útero y ovarios hace 2 años y tengo solo el 5% de estrógeno y ya me recetaron hormonas en gel. ¿Es prudente lo que estoy haciendo porque no tengo 60 años todavía? A ver, si es que tienes síntomas sí debes de utilizar, pero si no tienes calores, sudores, palpitaciones, no lloras a cada rato y tu libido está bien, no necesitas. Muy bien. Ay, Diosito, ahí empiezan a llegar las preguntas. Tiene que empezar a escribir apenas empecemos el tema. Muchísimas gracias, Doc, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. El doctor Iván Ortega Garrido, ginecólogo, nos acompañó para hablar de este tema de las hormonas. Y la recomendación final será, mi querido Doc, asistir al especialista. Rapidísimo. Sí. Última recomendación. Vayan con el médico, no dejen pasar por alto y no se automediquen. Muy bien, ya sabe. Listo, concreto y claro. El siguiente martes nos vemos nuevamente con usted, Doc. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más. No se mueva porque todavía tenemos muchos temas interesantes a tratar. Gracias, Doc. Gracias. A ver. De una persona sobre el destino de sus bienes después de su fallecimiento. Sin embargo, en Ecuador esta práctica no es tan común como se pensaría. Según datos de notarías del país, son pocos los ecuatorianos que se anticipan a redactar este documento. Muchos prefieren dejar que los bienes se repartan conforme a la ley, sin dejar instrucciones claras. Las razones suelen ir desde la falta de información hasta la creencia de que un testamento solo es necesario en edades avanzadas o cuando se tiene mucho patrimonio. Si tuviera yo bienes materiales, necesariamente les dejaría a mis hijos para que puedan vivir de la mejor manera. Yo, por mi punto de vista y mi opinión, yo no estoy de acuerdo dejar herencias ni tanto a maridos ni a hijos, porque yo creo que la mejor herencia de dejar a los hijos es la educación. Bueno, yo sí es conveniente hacer un testamento para dejar las cosas en claro en el caso de los papás con los hijos, para que después de que uno ya se va de este mundo ya no tengan discusiones entre ellos. Ante las diferentes opiniones de la ciudadanía, los expertos recomiendan hacerlo a tiempo, ya que un testamento puede evitar conflictos familiares, garantizar el cumplimiento de la última voluntad y proteger a seres queridos, especialmente si hay hijos menores de edad o propiedades compartidas. Informó María Augusta Rubio. Muchos dicen en vida, ¿no es cierto? En vida, hermano, en vida. Para evitar este tipo de problemas, en realidad es bastante complicado lo que puede llegar a pasar cuando toca la repartición de bienes. Para esto, para saber cómo se elabora un testamento, es fácil, es difícil, cómo es el proceso, nos acompaña el vecino legal. Nuestro querido abogado, doctor Leonardo Tipán Valencia, está junto a nosotros, magíster en leyes. Bienvenido, querido vecino legal. ¿Es complejo esto? ¿Es difícil o es meterse antes de tiempo en una camisa de 11 varas? Cuéntenos, por favor, ¿cuán complicado es hacer un testamento? Buen día, mi querido Esteban, y a nuestros vecinos y vecinas. Escuchaba tras la nota, efectivamente es en vida hacerlo todo, ¿no? Porque la mayoría, ¿qué es lo que pasa? A veces esperamos que muera la persona porque hay una repartición tal vez mal hecha o inclusive hay tantas peleas. Tú te has dado cuenta de que por lo general, ¿qué es lo que pasa? Que después de muerto vienen los juicios de inventarios, los juicios de partición. Es bastante engorroso. Por ello, nosotros siempre recomendamos a nuestros vecinos y vecinas realizar en vida un testamento. ¿Y cuál es el beneficio de tener un testamento? Es la voluntad de la persona entregar sus bienes después de sus días. Es decir, que el testamento reúne ciertos requisitos para poder hacerlo este testamento. Los testamentos, te comento, mi querido Esteban, son abiertos y cerrados. ¿Ya? Son dos figuras jurídicas que la persona puede realizar estos dos testamentos. Pero por lo general, nosotros la mayoría de casos se lo hace el testamento abierto. Y este testamento abierto te permite poder, obviamente, poner en consideración con los testigos. Debe haber por lo menos 3 testigos
que sean confidentes del testador, el que va a hacer el testamento, que cuando fallezca la persona se pueda dar a conocer quiénes son los beneficiarios del testamento. Ahora bien, en ello, el único que obviamente también se va a nombrar es un albacea. El albacea se lo dice en la parte jurídica, por no decir una persona que tal vez vaya a darles de a conocer al resto de beneficiarios que hay un testamento abierto y que pueden ir a hacerlo efectivo después de los días del testador. Eso de testamento abierto quiere decir que puede estar sujeto a cambios. ¿A eso se refiere con testamento abierto? ¿Cuál es la diferencia entre un testamento abierto y cerrado, doctor? El testamento abierto es el que puede después de sus días conocer la persona, es decir, después de sus días, pero no antes. El cerrado es el que van a permanecer, como se dice, bajo llaves del escritorio del notario. Con un sello especial de que no se va a abrir ese testamento. ¿Quién va a hacer conocer? Va a ser igual lo que es los testigos, igual el albacea, que es el encargado. Y este tema de testigos y el albacea y todo esto, supongo que es para evitar que sea coaccionada quizá una persona de la tercera edad o algo, porque supongo que se han dado casos, o antes se daba casos que se hacía llenar un testamento al antojo de alguna persona que quería estafar quizá a una persona de la tercera edad que ya no estaba en la totalidad de sus facultades mentales o qué sé yo. Para eso se requieren los testigos. Los testigos tienen que ser unas personas idóneas, hábiles para poder, que no sean familiares, por supuesto, del testador, tomando en consideración que no es necesario hacer un testamento solo las personas de la tercera edad. Aquí un testamento puede hacerle cualquier persona que quiera dejar en vida, obviamente, bueno, hacerlo en vida el testamento para después de sus días hacerlo efectivo. Y esto es importante porque así el hecho es que es la voluntad del testador, tomando en consideración de que un testamento existe inclusive la libre disposición que el testador puede dar a favor de cualquiera de aquí de nuestros vecinos que se encuentran tras cámaras o afuera. Puedo entregar lo que es mi voluntad de mis bienes, como también hay la libre disposición que te permite que cualquier persona tú lo puedas entregar y ese nombre debe constar en el testamento. Correcto. Asimismo, por ejemplo, hay el cuarto de mejoras dice, estos son los requisitos que debe venir dentro de un testamento y este cuarto de mejoras viene para favor de los herederos, para mejorar su condición de vida después que la persona que dejó este testamento sea beneficiado. Por esto es importante estructurar bien un testamento para que de esta manera pueda, después de sus días, hacerse efectivo. Correcto. Martín tiene una consulta, por favor, Martín, y cuéntenos, amigo. Antes que nada, colega Tipán, qué gusto saludar. Ya estoy a 2 entrevistas suyas para tener el título de abogado. Martín. Pero acá nos llega una pregunta de una amiga televidente. Buenos días, amigos, abriendo la mañana. Gracias por su programa. Soy una fiel seguidora. Mi pregunta es, tengo 46 años, no puedo tener hijos y me divorcié. Todo lo que tengo lo adquirí de soltera y quisiera saber si puedo hacer un testamento favoreciendo a mi sobrina que tiene 7 añitos, porque toda mi familia tiene estabilidad económica. Nos escribe Nancy y solo puede decir que falta de confianza. Nancy acá también puede dejar algo. Mi vecina Nancy, qué bien. Usted lo analizó efectivamente este caso porque en vida usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? La recomendación, si usted no tiene hijos y quiere dejarlo a su sobrina, es posible. En el testamento se puede no solo dejar a su sobrina, sino también se puede distribuir el 50% de la parte que corresponde a favor de otras personas. En ello se lo puede estructurar este testamento y así efectivamente solamente el que va a saber son los testigos, el notario y su persona. Ahora toma en consideración de que si su sobrina es menor de edad hay que nombrar un curador, hay que nombrarle a una persona que sea el curador, pero si ya es mayor de edad, por supuesto que ya debe ir sus nombres completos indicando que es mayor de edad. Excelente, excelente. Mi querido doctor Tipán, ¿existe quizá un porcentaje quizá de saber cuántas personas hacen un testamento aquí? ¿Es bajito o es más personas de las que uno podría creer? Uno no escucha mucho el tema de testamento. Bueno, en el testamento, por ejemplo, la persona que va a dejar el testamento, uno puede nombrar o puede dividir.
cuando uno es como hacerle un pastelito. El 50%, ejemplo, si tiene hijos, se lo puede dejar a los herederos. El otro 50% se lo puede dividir. Por ejemplo, el 25%, saquémoslo como un pastelito, ese 25% se lo puede, inclusive de mejoras, se le puede dejar a favor de un hijo, qué sé yo, unos 2 puntitos más. Ya. A mi otro hijo le dejo otro puntito más. Y el otro 25% puedo dividirles a favor de las personas que yo, como decía, puedo entregar a cualquiera de las personas, puedo darle, qué sé yo, el 5.5 o el 12 o el 16% hasta cumplir un 25%. Esto es importante que se estructure bien en la minuta para que el testamento surte efecto y que después de sus días no haya problemas al momento de inscribirlo en el registro de la propiedad. Doctor, las personas que de pronto no tienen a quién dejar, que no tienen familiares, una persona que no tiene familiares cercanos, que no tiene nadie, ¿puede dejar a una fundación? Un invento, quiere dejar a una fundación que trabaja quizá con perritos, o una fundación que trabaja y hace caridad en el extranjero, qué sé yo. Está en plena libertad una persona que ha amasado una fortuna y que no tiene ningún familiar conocido en dejar sus bienes a quien sea. Rápidamente, doctor, por favor. Por supuesto que sí. Puede entregar, puede dejar en vida este testamento bajo su voluntad. Y ese es su anhelo, no solo a fundaciones, a cualquier persona puede entregarlo en el testamento, pero debe constarlo ahí. Inclusive, te comento, mi querido Esteban, por motivos de tiempo, también en el testamento se puede desheredar a uno de los hijos. A un mal hijo que tal vez el padre no quiere darle su porción de herencia, puede inclusive desheredarlo, y esto es un motivo obviamente a que no tenga parte o porción de su herencia. Excelente, excelente. Entonces, muchísimas gracias a nuestro querido abogado, el vecino legal, doctor Leonardo Tipán, por estar junto a nosotros. Usted tome la decisión nada más, a veces curarse en sano, a veces hacerlo en vida, le va a evitar o va a evitar a las personas que quedan muchísimos problemas. Recuerde que usted, enviándonos asesoría legal al número de WhatsApp, está participando por esta consulta legal para que pueda tener entonces junto al doctor Tipán esta asesoría en cuanto a la elaboración de testamento. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias, mi querido vecino legal, en esta mañana. Marcamos una brevísima pausa. No se vaya, por favor. Regresamos con mucho más y recuerde que si no tiene a quién dejar, puede dejarnos a nosotros, sus colaboradores de las mañanas, lo que quiera. Ya venimos. Gracias por estar junto a nosotros. Continuamos con más y vamos a hablar sobre este tema que es bastante interesante, y como padres tenemos que tener los ojos y los oídos bien abiertos. ¿Qué es lo que sucede cuando nuestros hijos están en estos juegos en línea? ¿Es bueno? ¿No es bueno? Tenemos que permitir, porque es parte de lo que está pasando el día de hoy. Tal vez sí, pero tener en cuenta ciertos puntos que son súper importantes para saber qué es lo que sucede en estos juegos en línea. Queremos dar la bienvenida al doctor Javier Albuja, es psicólogo. Con él vamos a tratar este tema. Doc, es parte de, o sea, muchas veces ya tener que decir esto no se hace o así no se juega, no es parte ya de la vida, porque así juegan los chicos ahora. Pero claro, ¿a partir de qué edad estaría permitido, entre comillas, que un niño pueda acceder a estos juegos, y qué tan importante es hablar con nuestros hijos de todo lo que puede suceder tras de este juego? Hola, hola chicos, para mí como siempre un honor compartir con ustedes este espacio para saborear la mañana. Sin duda, los recursos tecnológicos de la información han generado grandes avances para la humanidad. El acceso de manera inmediata e intuitiva a las fuentes de información y el conocimiento han dado un beneficio para nuestros niños, niñas y adolescentes, pero con ello también la existencia de graves riesgos para su integridad física, psicológica y sexual. Hablando puntualmente, Cari, de los videojuegos, mucho se ha estigmatizado respecto de la utilidad y el uso que se debe dar a este tipo de herramientas tecnológicas. Es importante mencionar que un uso adecuado puede brindar importantes beneficios para nuestros niños y para nuestros adolescentes, dependiendo también de la edad, a través del desarrollo de ciertas destrezas y habilidades intelectuales, de razonamiento lógico, abstracto, de toma de decisiones, etc. Pero también existen riesgos, sobre todo cuando nuestros hijos se ven expuestos a los juegos en línea,
¿Por qué? Porque no existe un control en ese espacio digital o virtual, que es aprovechado por personas pervertidas y pedófilos para poder tener contacto de manera indiscriminada con nuestros niños, niñas y adolescentes con fines de explotación o vulneración a sus derechos sexuales. Y es importantísimo que los padres estén muy pendientes también, porque las conductas de algunos niños en estos juegos en línea son realmente terribles, ¿no? Los insultos. Yo, cuando jugaba en línea, a veces te puedes conectar con una persona X, estás hablando con otra persona, insultos, te tratan mal, o sea, realmente es agresivo. Es muy agresivo, te escriben cosas ahí. ¿Qué hacer si es que mi hijo también es una persona muy agresiva en línea? Porque una cosa es en la vida real, que es todo, pues, educadito y todo, pero cuando juega en línea se vuelve una persona agresiva, tosca, inclusive hasta un famoso youtuber, Auronplay, cuando uno de estos en línea le comenzó a insultar a la hermana, él se asustó tanto que contactó a los papás, de decir, oiga, miren el lenguaje de su hija en línea, que los papás se quedaron locos y dicen, ¿cómo una niña de 11 años puede tener este lenguaje? ¿Cómo podemos estar pendientes de eso los padres? Importante modular el comportamiento de nuestros hijos a través de la supervisión de este tipo de espacios. Como decías tú, Cari, es ya inevitable, es parte de la nueva era de la modernidad. Yo recuerdo cuando era niño, cuando era adolescente, yo vengo de una ciudad pequeña, bonita, de la ciudad de Cotacachi, en donde iban mis amigos a timbrarme la puerta, salía mi padre, pues, y yo salía con la emoción de verme con mis amigos para jugar fútbol, básquet, estar sentados en una de las esquinas de la ciudad para conversar, molestarnos, para compartir ciertas anécdotas. Esto a veces ya se ha visto limitado, ¿no? Principalmente pensaría yo en ciudades grandes en donde la distancia podría generar dificultades para el acercamiento y la integración de una manera personal y cercana. Y es ahí en donde estos recursos son válidos. Recuerdo que una vez, pues, en casa le escuchaba a mi hijo, yo tengo dos hijos, uno de 7 y otro de 14 años, a mi hijo adolescente, que en la sala se reía, ¿no? Y escuchaba las voces de otras personas. Bajé a escuchar, pues, y estaba conectado en línea con sus compañeros del colegio, pues, una gran juerga y pasándola bien, ¿no? Claro, es que no todo es malo y no hay que satanizar tampoco. Justamente. Ahora, sí es importante, ¿no?, que nosotros como padres de familia tengamos ciertos recaudos para un uso adecuado de este tipo de herramientas tecnológicas, y dentro de eso la recomendación. En el caso de los niños, está permitido, es válido e incluso puede ser beneficioso el uso de ciertos videojuegos, dependiendo también de la edad. Por eso es importante también, como nosotros como padres de familia, controlar los tiempos y los contenidos de los videojuegos. En el caso de los adolescentes, puede estar ya permitido el acceso a los juegos en línea, cosa que yo no recomiendo en el caso de los niños. En el caso de los adolescentes, necesitan los adolescentes, por su momento del desarrollo, fomentar ese sentido de pertenencia a un grupo, y por tanto es importante favorecer estos espacios de interacción social. Y los juegos en línea podría ser también uno de esos espacios, pero con control y supervisión por parte de nosotros como padres de familia, para evitar que nuestros hijos se expongan a este tipo de riesgos. Importantísimo, y definitivamente nos quedamos con eso, controlar, darnos cuenta dónde están, cuáles son las páginas, cuáles son los juegos, está de acuerdo a su edad, no está de acuerdo a su edad. Esto es súper importante y yo creo que ese es el mensaje principal. Obviamente no les vamos a quitar esto nunca porque es parte de su realidad el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. El doctor Javier Albuja, psicólogo, nos acompañó para tratar este tema importantísimo. Mi querido gordito, usted tiene más. Bueno, agradecer a todos nuestros invitados por la visita a Saboreando la Mañana, y anunciarles que mañana tendremos más información y les presentaremos la alfombra.